Me han invitado a dar una charla sobre la actualidad de la memoria y su relación con los procesos institucionales y políticos en un sentido adaptado a los momentos contemporáneos, porque digamos, cuando uno habla de memoria como algo que se vincula con el pasado, la remisión del tema es siempre a la actualidad, Claro. siempre es a las preocupaciones y a los problemas de cada momento, ¿no? Y en este punto, ¿cuáles pensás que son las cuestiones más importantes, ¿no? a pensar? Bueno, me estás pidiendo que te adelante lo que vamos a hablar hoy. La cuestión con los derechos humanos y la memoria en la Argentina, desde que terminó la dictadura, prevaleció sobre el tema del castigo a los culpables, el tema de la impunidad, el tema de la apropiación de los niños. Hubo ciertos temas que organizaron un poco el discurso social sobre estas cuestiones. Y hoy hay una percepción de que vivimos un momento donde de algún modo esa agenda se realizó. Hubo muchos aspectos de esa agenda que se realizó, hay bastante reconocimiento sobre eso también en quienes quizá tengan más dificultad en dar ese reconocimiento, pero en general está establecido. Así que es un momento para discutir otras perspectivas. Esas perspectivas se podían haber discutido antes y se debieron haber discutido antes, pero como te digo, lo que prevaleció fue esa dimensión. Bueno, hoy en día el gran tema de la memoria en la Argentina es el tema de la democracia, es el tema de la convivencia, es el tema de la política, es el tema de la conflictividad, es el tema de las relaciones entre los que piensan diferente, cómo se establecen, es el tema de aspectos avanzados de derechos humanos, como las cuestiones de género, las cuestiones de la violencia simbólica, las cuestiones relacionadas con la violencia en la sociedad, las distintas formas de la violencia. Es decir, la agenda es muy amplia, pero la cuestión es cómo se la puede articular con lo que es una especificidad argentina muy importante respecto a la problemática de derechos humanos. O sea, el tema de derechos humanos en la Argentina ocupa un lugar de liderazgo mundial por las cosas muy singulares que han ocurrido en la Argentina. Entonces me parece que es un momento en el que estos debates pueden tener un impulso bastante particular. En este punto de vista es fundamental, ¿no?, el juego que realizan los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación son un ámbito en donde la vigencia de derechos humanos todavía no se ha establecido. Es uno de los espacios sociales de la Argentina más atrasados respecto de eso. Yo te diría que los medios hegemónicos de comunicación prácticamente están en una situación igual a la de la dictadura. O sea, no hay ningún otro prácticamente, ¿no?, salvo algunos espacios de la justicia, pero hay muy pocos espacios sociales de la Argentina que estén tan en continuidad con la dictadura como los medios hegemónicos. Para decirlo de una forma muy breve, lo que ocurrió con las Malvinas, en el momento de la guerra de las Malvinas. Todos los medios mintieron todo el tiempo a todos. Es una cosa bastante extraordinaria. Y de ahí no se volvió. No hubo retorno. No hubo retorno. Es decir, no lo digo en términos de impunidad o de castigo, pero sí en términos de revisión, yo te diría moral, profesional, deontológica. Una cuestión que es extremadamente grave en Argentina, es que la deontología de la prensa, o sea, las pautas vinculadas con la ética de la profesión, no se han basado en el comportamiento de los medios en la dictadura. No se han basado en eso, no se han basado en el comportamiento, y estoy hablando de las Malvinas. No mencionemos lo que fue todo el comportamiento de los medios en la dictadura, que fue más diverso. Pero en el caso de Malvinas fue un breve periodo durante el cual gran parte, la mayoría inmensa de los medios que después fueron hegemónicos, tuvo ese comportamiento. Entonces, lo que ocurre en la postdictadura es que la organización social de los aspectos éticos de la prensa empieza a basarse en otras cosas. El caso Cabezas, por ejemplo, que fue muy paradigmático, no porque no tengan mérito, pero es como si al tomar otros temas se hubiese omitido el que tiene que ser el tema fundante de la deontología de la prensa en la postdictadura, que es la dictadura. Una cuestión de total falta de autocrítica, por supuesto, ¿no? Y por el otro lado, esto fue repercutiendo hasta que los medios monopólicos, en el caso de Clarín, digamos, se convierten en partidos políticos. Bueno, justamente eso fue lo que se puso en evidencia porque por primera vez en todo ese periodo postdictatorial un poder político
más allá de qué comportamiento tuvo previamente, porque eso no deslegitima el comportamiento que tuvo después. Ningún comportamiento emancipatorio o que emerge en la historia es coherente con lo que fue antes, ¿no es cierto? Es decir, los esclavos se liberan porque fueron esclavos, si no se liberarían de ser esclavos. Vos al esclavo no le decís, ¿por qué te liberás de ser esclavo si antes fuiste esclavo? Claro. Bueno, de manera que el gesto que tuvo el gobierno actual de poner en cuestión los medios es valioso, cualquiera que fuera su comportamiento previo, en el sentido de que convivió de una manera no conflictiva con los medios hegemónicos. De manera que ese acontecimiento que surge en el momento de la 125, en el año 2008, es un acontecimiento histórico de la mayor importancia. Más allá de los logros plenos o parciales que haya tenido, que por fin en Argentina un poder político señale una variable que se ha naturalizado como inocente, como secundaria, y que sigue sosteniéndose de esa manera, ¿no es cierto? Es decir, los golpes militares en Argentina se basaban fundamentalmente en los medios de comunicación. En ese momento era sobre todo la prensa gráfica. Claro. Era la prensa gráfica la que planteaba una atmósfera, no la única, ni tampoco era la causa de esa atmósfera, pero era concomitante y sostenedora de una atmósfera que legitimaba y hacía esperable un golpe militar. Por eso en general, la mayoría de nuestros golpes militares no fueron especialmente violentos, ¿no es cierto? Hubo una violencia simbólica, una violencia social, en el sentido discursivo, que determinaba ciertas situaciones. Y ese tipo de dispositivo sigue exactamente vigente. No ha tenido ninguna modificación respecto de toda la historia reciente en cuanto a los golpes militares y sobre todo al 76. Entonces, esa configuración, que es sostenida en buena parte con la mayoría de la oposición al actual gobierno, que desmerece la cuestión, ¿no es cierto? Hace pocos días hubo una escena que es completamente inconcebible. Hubo un acontecimiento trágico, gravísimo, ¿no es cierto? Absolutamente gravísimo. Y entonces, un obrero ferroviario que se destaca por su liderazgo, por su criticismo, que es absolutamente legítimo, que es admirable en muchas cosas, se sienta a discutir esta cuestión con un cómplice de la dictadura, con un cómplice de crímenes de lesa humanidad, y toma, porque es periodista, como natural hablar con él. Esa escena es inimaginable, y sin embargo ocurre todos los días. Me parece que en esto que estamos diciendo se resume un problema que es un problema de derechos humanos que está pendiente. Hay también un nuevo paradigma, ¿no?, en el tema de comunicación, y es el auge a través de las TICs, ¿no?, o las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías en este sentido lo que generan es un nuevo territorio, como el Far West, digamos. Es decir, es un nuevo territorio que al ser experimental y al generar nuevas pautas, nuevas formas de relacionamiento, nuevas perspectivas éticas, de alguna manera es extremadamente conflictivo, porque no tenemos conocimiento práctico de cómo comportarnos respecto de esas situaciones. Las TIC son espacios en los cuales las formas de la violencia simbólica son muy acentuadas, ¿no es cierto? También tendemos a naturalizar que en los foros o en los espacios de las redes se puede decir cualquier cosa, se puede ejercer racismo, difamación, violencia sexista, clasista, racista, de todo tipo, y como si eso fuera algo inocuo. Bueno, ahí hay una tarea pendiente de la mayor importancia. Este es un fenómeno global, no es solamente argentino, pero entre nosotros incide respecto de la hegemonía mediática, porque al producirse las transformaciones tecnológicas de la hegemonía mediática e incorporarse las TICs, se lo hace en relación a los criterios éticos y políticos hegemónicos. Seguro. Y ese es un problema bastante serio. Igualmente, ¿aportan hacia la democratización de la información? Se abre un escenario que tiene oportunidades. Cada vez que hay un escenario de modernización, se producen oportunidades. Es decir, ahí tenemos que discutir las características paradójicas de la modernización, tal como ocurre en los últimos siglos. En esta nueva oportunidad, en que hay un mundo nuevo, vuelven a darse oportunidades que inmediatamente quedan subsumidas bajo formas monopólicas nuevas, formas nuevas de control social, pero eso no quita el carácter de oportunidad que tienen. No se puede ser ingenuo, no se puede pensar que la tecnología automáticamente produce emancipación. Crea condiciones,
apropiadas para que nuevos actores intervengan, pero las condiciones también del poder siguen existiendo. Entonces, ¿qué se encuentra uno? Bueno, uno se encuentra con grandes conglomerados monopólicos que manipulan masas, como son las redes sociales, como son las grandes corporaciones que están surgiendo. Pero aparecen nuevos problemas, el problema de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, ¿no es cierto? Hay una idea que a mí me parece interesante trabajar, que es la idea de ciudad. Aparece una nueva ciudad. Hay una nueva ciudad, esa es la ciudad virtual. Es un espacio común en el cual algunas cosas son de todos, las calles, la trama urbana, las cloacas. Bueno, todo eso tiene una traducción en el mundo virtual. Pero no está todavía delimitado, no están hechos los planos, no está el catastro. ¿Quién lo va a hacer? Claro. ¿Cuál es la autoridad? Todo eso es una discusión interesante. No está dada de antemano, no está resuelta.